Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. Sentido saludo, querido audiencia, la clínica periodística Zona Bajo la Lupa. Hoy comparece alguien que no necesita presentación. Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Bienvenido a Bajo la Lupa. Siempre un gusto, Javier, saludar a toda la audiencia de Bajo la Lupa. Y pues ya extrañaba este espacio, nos hemos demorado un poco en el reencuentro. Gracias por la oportunidad y por siempre la gentileza de atender. Más que el llamado de quien te habla, de las audiencias que están por detrás prácticamente y presionando todos los días para que Mauricio Alarcón nos ayude con algunas luces frente a todo esto que ocurre, que no sé si cada día que nos levantamos amanece más nublado que claro. Mira que ha pasado un tiempito de que no hemos hablado y toda esta bendita cosa llamada pandemia no termina. No nos ha dado tregua. Y de paso, hay algunos alivios frente a algo que se llama vacuna, pero no sé si esa solución termine siendo el liquidador de la pandemia. Hay voces que no son tan optimistas, no hay tantas esperanzas, pero bueno, ahí bendito Dios que nos dé una empujadita para ver si este año termina todo eso, ¿no? Finalmente, ojalá sea, porque caso contrario vamos a estar hablando de 2020, el año que nos quedamos en casa. Esta emergencia, además, como sabes, Javier, empezó a mediados del mes de marzo. Jamás nos imaginábamos que agosto, 5 meses después, íbamos a continuar con tantas restricciones y aún cuidando de nosotros mismos, manteniéndonos en la casa, ¿no? Así es que esperemos que con el panorama que va dándose, no solo por el tema de las vacunas, sino por lo que se ha dicho incluso de que el virus sigue cambiando, sigue mutando como todos los virus, vaya mejorando la situación y no estemos en los próximos meses viviendo una segunda oleada de pandemia y que más bien ya podamos retomar la calma. Yo sé que se habla de una nueva realidad, pero siempre para quienes preferimos estar en contacto frente a frente con los amigos, con los medios de comunicación, con los periodistas, pues se logre superar este tema para volver a vernos cara a cara y poder discutir de estos temas más allá de la virtualidad. Que Dios te escuche, pero con una copa de vino no se te vaya a olvidar, por favor, ¿no? Ahí necesitaríamos más tiempo del que te imaginas. Quiero aprovecharte, Mauricio, por favor, con tu gentileza, tocando algunos temas. Sin duda alguna, tocar todos los temas se nos llevaría bastante tiempo. Uno no sabe a qué darle luces ahora. Todos son importantes para la gente, pero creo que por sobre todos esos temas de coyuntura sigue siendo la preocupación del ciudadano común, que le den empleo, que si lo tiene, tener estabilidad, que si no lo tiene, conseguirlo, que si tiene algo de empleo, digamos, no llega a su casa y vaya a ser víctima de la delincuencia e inclusive que le quiten la vida. Pero creo que esos son algunos de los temas que son realmente de preocupación de la ciudadanía. Pero hay otros, no sé si sean de tanta preocupación, pero ahí están. Uno de ellos, quiero preguntarte, ¿cómo ves ahora, si me puedes dar un diagnóstico sucinto de la Corte Constitucional? Muy especialmente cuando acaban de pronunciarse y prácticamente le tumban la intención al Ejecutivo a través de ese impulso que hizo, que se lo da la Constitución. Así estaba dentro de un estado de excepción de poder requerir el anticipo de un tipo de tributo llamado impuesto a la renta. Hay quienes dicen que hay un voto salvado de 4 contra 5, hay otros que dicen que esos eran los tipos de juristas, la calidad que necesitábamos frente a la Corte anterior. Hay otros que también dicen que la Corte le sigue debiendo, por ejemplo, las acciones extraordinarias de protección que todavía brillan por su ausencia. ¿Cómo lo ves? Bueno, partamos de algo que incluso tú lo sabes mejor que yo, la importancia
de la independencia entre funciones del Estado, la importancia de la independencia entre instituciones, especialmente enfocada en el tema del control que se realiza entre unas y otras. La Corte Constitucional está para eso. La Corte Constitucional está para medir las acciones de las distintas instituciones, de las distintas funciones del Estado en cuanto a su compatibilidad con la norma suprema, que es la Constitución. El hecho de tener, como hasta hace unos años se tuvo, una Corte Constitucional dependiente de una función del Estado, no garantizaba derechos, libertades y un Estado de derecho pleno, sino que garantizaba lo que el gobernante de turno quería. Ahora, más allá de que uno puede estar a favor o en contra de las decisiones de la Corte Constitucional, creo que hay que destacar y reconocer que hay una independencia de esa institución jurisdiccional, de esa Corte, respecto de las demás funciones del Estado. Y efectivamente una de las muestras de ello ha sido que hace pocos días decidieron en su dictamen de constitucionalidad del decreto que establecía el pago anticipado de impuesto a la renta para ciertos sectores económicos, pues han dicho que no es constitucional y que incluso en caso de que ya se hubiera producido algún tipo de cobro, esto debía ser devuelto a quienes ya habían hecho efectivamente. Ahí muere la flor. Bien dicen que el lagarto que traga no vomita. Y a propósito de este tema, Javier, el día de hoy hemos visto en los medios de comunicación que el Ministerio de Finanzas le adeuda al Servicio de Rentas Internas varios millones de dólares, decenas de millones de dólares, y que el Servicio de Rentas Internas desde hace 6 meses no ha hecho la devolución de impuestos, tanto a quienes, y entre ellos me incluyo, hemos obtenido una resolución favorable de devolución por pago en exceso de impuesto a la renta. ¿No le pagan? Hable serio. No, estamos 6 meses, pero más que a nosotros que seguimos trabajando, Javier, y tratando de sobrevivir y generando riqueza en este país, lo que me preocupa es que tampoco les devuelvan los impuestos a las personas de la tercera edad. Recordemos que ellos tienen derecho a la devolución del IVA y que ellos lo hacen con una periodicidad mensual como parte de recuperar aquello que están gastando y que forma parte de su día a día. El momento en que todas esas devoluciones... El comercio recoge que son 95.5 millones de dólares por temas de IVA y de renta. Así es, y si tú además, y creo que vamos migrando al tema macro, que es el de la crisis económica, si tú además a ello sumas los sueldos que se debe en todo el sector público correspondientes al mes de julio, si sumas todo lo que se adeuda a los gobiernos autónomos descentralizados, nos hemos enterado hoy en la mañana, después de una sesión ayer, que Quito está quebrado porque el gobierno central le adeuda cerca de 200 millones de dólares. ¿Cuánto le adeudan a Guayaquil? ¿Cuánto le adeudan a Cuenca? ¿Cuánto les adeudan a los 221 municipios de este país? A las prefecturas. ¿Qué pasa con la economía del país? ¿Es que acaso el gobierno en este momento no puede sostener sus obligaciones presupuestarias? Y aún así, y creo que hay que prepararnos para ello, veremos una proforma 2021 inflada, exagerada, tratando de cubrir lo que se está gastando de una manera irreal, cuando lo óptimo sería que de una buena vez, ante una crisis tan grave como la que estamos teniendo, el Estado ecuatoriano se anime por primera vez en su historia a implementar este tema del presupuesto base cero, poner a cero la cuenta de toda la institucionalidad pública y decir, ahora sí veamos qué se requiere, cómo vamos a funcionar, cuáles son los requisitos mínimos económicos para que una institución, un gobierno autónomo descentralizado, una función del Estado pueda sostenerse durante el próximo año y que vivamos el tema de ingresos y gastos con los pies sobre la tierra. Creo que además de cara al 2021 hay que aplicar nuevamente uno de esos refranes populares como los que mencionamos hace un momento, de que hay que estirar los pies hasta donde cubren las cobijas. Para cerrar el tema corte e irnos a otro tema, dicen todavía que parecería ser que los justiciables esperan y nadie les atiende, muy especialmente en las acciones extraordinarias de protección
y que todavía no hay ahí algún tema de avance. No sé cómo quedó este asunto de admitir a trámite las peticiones en su momento en orden cronológico, luego a través de un sistema, entre otras cosas. ¿Consideras que... Tú lo dices muy claro. Tú lo dices muy claro. Cuando asumieron los jueces actuales de la Corte Constitucional, nos prometieron evacuar en orden cronológico, sin favoritismo, sin prioridades. Y yo solo te hago una de tantas reflexiones que en primera persona podría hacerte. Hasta el día de hoy no tenemos noticias de una acción de inconstitucionalidad con pedido de medidas cautelares que presentamos el año pasado, a inicios de 2019, respecto de la elección que se iba a dar del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por una gran cantidad de inconstitucionalidades que quedaron en las reformas que aprobó la Asamblea Nacional. Hasta el día de hoy no tenemos noticia alguna, y siendo una cuestión que nosotros alertábamos en su momento que era urgente. ¿Por qué? Porque se iba a designar un nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y de esas te puedo mencionar acciones no de 2019, de 2018, de 2017. Y por último, como bien tú dices, dejemos de lado esas acciones de inconstitucionalidad que podrían no poner en riesgo la integridad, la vida, los derechos de una persona. Enfoquémonos en las acciones extraordinarias de protección, que en más de un caso deberían ser atendidas de manera urgente por la Corte Constitucional, pues lo que buscan efectivamente es que no se viole derechos una vez que ya está en plena vigencia una sentencia con carácter ejecutorial. Y al otro año no sé si le toca la renovación parcial de ese organismo. Vamos a ver qué pasa. Y exactamente, habrá que ver qué pasa con eso. No es el único órgano, no es de los que tienen este tema de la renovación. Incluso estamos, como tú bien sabes, con un concurso en marcha para renovar la Corte Nacional de Justicia, un concurso que además es opaco, no hay información, simplemente tenemos un boletín de la Judicatura que nos dice que se han presentado 129 postulantes, pero no tenemos nada más, no sabemos quiénes son, no podemos revisar sus carpetas. Lamentablemente, aprovechándose de la situación de la pandemia y de la emergencia, se está ocultando información. Esperemos que no sea para unos fines como los que tú y yo conocemos han tenido lugar en procesos anteriores. Súmale a eso que en su momento la principal de la Corte Nacional cuestionó el proceso de evaluación de la Corte Nacional de Justicia, ¿no? Y creo que fueron 2 intervenciones públicas en donde ella se pronunció al respecto y manifestó que no estaban apegadas a la Constitución y a la ley. Y no fueron los únicos. Ciudadanía y Desarrollo incluso participó de una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para alertar lo que estaba sucediendo respecto a este proceso de evaluación. Y solo te hago esta reflexión. Tanta razón, a pesar de que ya la suerte esté echada, teníamos quienes acudimos a la CIDH, como los jueces que en su momento reclamaron lo que estaba haciendo el Consejo de la Judicatura, que en este momento se discute reformar el Código Orgánico de la Función Judicial en los temas relativos a la evaluación de los jueces nacionales y a la incapacidad que tendría el Consejo de la Judicatura de removerlos por tener estabilidad garantizada de acuerdo con los estándares internacionales. Evaluación, sí, nadie se opone a la evaluación. Otro tipo de sanciones, también, nadie se opone a que se sancione la ineficiencia, pero los jueces de los más altos tribunales de justicia de este país están designados por un periodo fijo. Por lo tanto, bajo ningún concepto pueden estar sujetos a la voluntad de un Consejo de la Judicatura que los quita y los pone hasta el día de hoy a su antojo. Entonces, para cerrar este tema, ¿coincides con la doctora Paulina Aguirre, quien fue la que 2 ocasiones, creo que no me falla la memoria, se pronunció de alguna manera en contra del proceso de evaluación de la Corte del Consejo de la Judicatura? Yo quisiera ser más claro. Mauricio Alarcón no coincide con la presidenta de la Corte Nacional de Justicia. Mauricio Alarcón y la presidenta de la Corte de Justicia coinciden con los estándares internacionales.
establecidos tanto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como de la Organización de Naciones Unidas en lo relativo a la garantía de estabilidad y a la independencia de la justicia. Creo que eso es mucho más importante. Con evaluación. Pero es que, por supuesto, eso está. Si nunca cuestionamos ese tema, incluso en la audiencia ante la Comisión Interamericana dijimos evaluación, sí. El problema es evaluación ¿para qué? Incluso si es que hubiéramos mantenido en este país lo que manda actualmente en plena vigencia el Código Orgánico de la Función Judicial, y tú como estudioso del tema me darás la razón. ¿Qué pasó? Pues cuando alguien no supera una evaluación, no se le da, según el Código Orgánico de la Función Judicial, un periodo para volver a ser evaluado antes de la sanción. Correcto. ¿En qué la dejamos a nuestra audiencia para que saque sus propias conclusiones? Que la deja boteando nada más Mauricio Alarcón. Perfecto. A ver, el CNE recientemente, vámonos al tema electoral. El CNE recientemente emite un comunicado en donde señala que garantiza la inscripción de candidaturas en estricto cumplimiento a la Constitución y a la ley. En pocas palabras dice, para el tema de la precandidatura, la aceptación de la precandidatura, te lo voy a leer textualmente. Dice, la aceptación de estas precandidaturas se realizará de manera expresa, indelegable y personalísima, en palabras de Diana Tamay, entre paréntesis, es decir, que vaya la persona, cierro el paréntesis ahí, ante el delegado del CNE dentro de bla, bla, bla. Punto aparte. Antes de eso, la inscripción de candidaturas en línea es una innovación tecnológica. Es decir, puedo inscribir las candidaturas en línea, pero para la calificación de la precandidatura necesito estar presente. Acláremelo, Mauricio Alarcón. A ver, yo creo que además hay un punto, mi querido amigo. Mucho estamos nosotros en este momento analizando y pensando en función de ciertos actores políticos que tienen interés en el próximo proceso de febrero de 2021. Los que han querido algún rato, los nuevos, todos están metidos ahí. Sí. Pero yo te hago una pregunta, siguiendo la lógica de todo lo que está sucediendo en este momento. Si vemos la pandemia y los temas de seguridad, yo creo que la mayoría de ecuatorianos coincidiríamos en que era necesario habilitar la posibilidad de que un candidato se inscriba virtualmente. Ahora el problema es que como tenemos unos fantasmas pululando por la electoralidad ecuatoriana, ¡ay no! ¡Qué horror! ¿Por qué les permitimos que se registren de manera virtual, llenando un formulario? Entonces no podemos actuar los ecuatorianos en función de simplemente coyunturas. Tenemos que empezar a actuar de manera coherente. Y en este país no se puede ni se debe seguir haciendo normas y resoluciones para beneficiar o perjudicar a una persona en específico. Parte de recuperar el Estado de Derecho en Ecuador es respetar las normas más allá de las personas. Y eso es algo que nos falta a la mayoría de ecuatorianos. En redes sociales a mí me ha sorprendido enormemente ver a aquellos que en su momento criticaban los allanamientos a la madrugada, hoy aplaudiéndolos. Ver a aquellos que en su momento criticaban la persecución del gobierno y de ciertos órganos de justicia, hoy aplaudiendo esos actos. Ver incluso, mi querido amigo, periodistas que se supone que tienen un poco más de olfato para estos temas, amenazando públicamente a los jueces si es que admiten un recurso de casación. Por favor, ¿no nos quejábamos de eso antes? ¿Qué cambia antes ahora? ¿Que los personajes ahora no son nuestros amigos, sino que nos disgustan? Coherencia. Los ecuatorianos tenemos que recuperar la coherencia y tenemos que seguir haciendo y seguir defendiendo los mismos principios y valores que lo hicimos hasta 2017. No hay razón para actuar a conveniencia. No hay razón para actuar en función de las personas. O defendemos valores o estamos condenados cada cierto tiempo a ir de tumbo en tumbo simplemente porque la persona de turno no nos gusta. Y eso es totalmente reprochable más allá del actor que tengamos enfrente. Parecería ser que las redes sociales es aquel bastión en donde las vísceras, en donde el coraje, en donde los afectos y desafectos tienen protagonismo. Preguntamos totalmente. ¿Cómo mira qué va a pasar si es bendito, ojo, subrayando, si bendito Dios llegamos a diciembre, bendito Dios llegamos a diciembre,
¿Cómo Mauricio Alarcón observa qué va a pasar con el tema de la campaña electoral frente a todo esto, por un lado, y por otro lado, si es que todavía, a la óptica de Mauricio Alarcón, la ciudadanía parece ser, me corrige si estoy equivocado, la gran mayoría de la ciudadanía no va a una maduración plena? ¿Cómo vamos a escoger a un representante? Y de paso, y si lo escogemos mañana, entonces vamos a quejarnos de quien escogió a ese representante, que resulta que somos nosotros mismos, por lo que hizo o no hizo. No, partamos de un asunto real. Aquellos mítines multitudinarios, por mucho que se hagan en la calle, no se van a poder hacer. Estamos en una situación en la que incluso el distanciamiento social empieza a formar parte de nuestra vida diaria. Mantenga 2 metros de distancia. Use mascarilla. Tenga ciertas condiciones. Así es que olvidémonos de esos mítines apoteósicos, olvidémonos de esas caravanas, de esas caminatas enormes, con lo cual los medios de comunicación y las redes sociales van a pasar a ser el principal mecanismo o canal para hacer campaña electoral en este próximo proceso. No nos olvidemos además que desgraciadamente, como está planteado el cronograma, la campaña electoral inicia el 31 de diciembre del 2020, cuando tú y yo estemos quemando con distanciamiento social nuestro año viejo. Tendremos a los candidatos ya en los medios de comunicación diciéndonos lo guapos que son y lo maravillosas cosas que van a venir a hacer si es que nosotros les elegimos. Es incluso un muy mal timing. Así es que ahora creo que a quienes como tú tienen espacios de comunicación, les aumenta la responsabilidad con el país. Si ya de por sí hay una gran responsabilidad con una audiencia para entregar información de calidad, para dar espacios a un debate plural, para permitir que la mayor cantidad de voces llegue a la ciudadanía, imagínate ahora que ese va a ser el principal canal. Y cómo no, con internet y redes sociales de por medio, que actualmente están inundadas de noticias falsas y de desinformación. Más responsabilidad aún, tanto de los candidatos como de quienes estamos del otro lado. Afortunadamente, de a poco se van implementando más y mejores herramientas de seguimiento y esperamos además que haya una campaña de altura, que haya una campaña respetuosa, que no vivamos lo que por desgracia en ciudades como Quito se vivió en el último proceso electoral de marzo de 2019, en las últimas elecciones seccionales, en las que la desinformación, las noticias falsas, la campaña negra y la campaña sucia estuvieron a la orden del día en internet y las redes sociales. Veamos qué pasa. Lamentablemente, insisto, olvídate de esos hermosos mítines con cantantes, con artistas, de esas caravanas y esas caminatas, porque yo personalmente no pienso abrirle la puerta de mi casa a un candidato y a su séquito que ha venido recorriendo toda una zona, quién sabe, propagando cuánto coronavirus. Así es que no que se quede nomás en su casa y que se contacte con nosotros por Zoom. Me preocupa el tema de que existan todavía, y es lamentable, parte de nuestra población que no comprenda la responsabilidad de que la COVID es peligrosa, la COVID puede arrasar con la vida, no solamente de quien se expone, sino también de nuestros seres queridos que al fin de cuentas se cuidaron tanto para que irresponsablemente nosotros le transmitamos a aquellos si es que estuvimos contagiados o nos expusimos al virus. Eso me preocupa, que exista una cantidad de la población que no sea renuente a ello e igual les abra la puerta, e igual les acompañe, e igual haga campaña. Bendito Dios, ojalá eso no pase en mayor grado. Solamente para cerrar este tema, Mauricio Alarcón, y no quiero concentrarme en el tema presidencial. Hay más de 20 candidaturas, nadie sabe qué hacer, le digo, nadie sabe qué hacer de lo que yo he censado, me puede ser que esté equivocando, no sé, que soy un poco pesimista respecto a que creo que todo esto se va a decidir el día de las elecciones. En ese día el ciudadano hace lo que él cree conveniente y en ese día le regala su confianza o su desconfianza a quien él lo cree así. ¿Qué va a pasar en el tema de asambleístas, de candidatos a la asamblea? Sí, para los presidenciables ya tengo más de 20 opciones. Para la asamblea que tengo una sábana. Y en esa sábana, ¿qué hago yo? Yo creo que en esa línea se va a repetir y me animo incluso a predecir un escenario muy similar al del año 2006. En ese momento tuvimos más de 20 precandidatos a la presidencia, recordarás tú.
y terminaron concretándose 13 candidaturas. De las 13 candidaturas, 5 concentraron el 80% de la votación. Las 8 restantes tuvieron porcentajes marginales, incluso un par de candidatos obtuvieron el 0.3% de los votos. Una votación ridícula e irrisoria para un país como Ecuador. Del otro lado, para el tema del legislativo, no solo que hubo más de 13 listas para en ese entonces el Congreso Nacional, recordarás tú que aún era Congreso, sino que se superó ampliamente la cantidad de listas y la cantidad de candidatos. No me extrañaría, mi querido amigo, ver en el próximo proceso electoral un número similar de candidatos a la presidencia, porque sueñan con la banda presidencial, y una cantidad muy superior para la Asamblea Nacional, incluso y a pesar de que, de acuerdo a la última reforma al Código de la Democracia, ya no vamos a poder elegir entre listas, sino que hemos pasado al sistema de listas cerradas. Así es que el resultado, vamos a tener probablemente una asamblea muy fraccionada, con igual partidos políticos, movimientos políticos que concentren bloques grandes, pero por ahí 1, 2, 3 legisladores de algunos movimientos locales con presencia. Y si bien es cierto que eso es óptimo para la pluralidad de la democracia y la pluralidad de la representación, no es lo óptimo para asegurar la gobernabilidad que un país en crisis requiere a partir de mayo del 2021, cuando ya efectivamente tome posesión la nueva Asamblea y el nuevo Gobierno Nacional. A ver si, insisto, a ver si llegamos a esa fecha. A ver si llegamos a esa fecha. Dios con su venia nos ayude. Para cerrar, Mauricio Alarcón, Fundación Ciudadanía y Desarrollo es parte de Transparencia Internacional, por un lado. Y yo creo que desde la sensatez, desde la buena onda, desde la buena intención, hay que felicitar porque son nuestros pares, representantes ecuatorianos que han tenido ese logro. Más allá, insisto, de cualquier tema de índole de antipatías o de simpatías con los comentarios, hay que felicitarles a ustedes porque lo han hecho bien. Eso es una muestra de que lo han hecho bien y Transparencia Internacional está ahí. A pesar de que a uno de nuestros representantes, digo representantes porque fue presidente y está en otro lado, no le cae tan bien Transparencia Internacional, pero bueno, eso es para otro tema. Ustedes estuvieron en pandemia, han estado trabajando, visitaron Guayaquil, la prefectura, han hecho algunas cuestiones con observatorios y demás. Muy rápidamente, ¿cómo va eso? La situación es muy compleja, lamentablemente, y creo que es el tema principal en este contexto de emergencia. Lo que tiene que ver con la contratación pública arroja algunos temas preocupantes, no desde el lado de la transparencia, porque ahora tú o yo podemos conectarnos a través de la página web del CERCOP y acceder a un portal de datos abiertos para ver lo que está pasando con esos contratos de emergencia. El problema es cuando ya escudriñas un poco y ves qué se está haciendo, en qué se está gastando nuestro dinero. Precisamente en los próximos días verá la luz el primer informe de nuestro más nuevo observatorio, el Observatorio de Contratación Pública, con los principales hallazgos para que la ciudadanía sepa en qué se están gastando nuestros recursos en el contexto de emergencia. Pero no es el único tema. Acabamos de lanzar un informe del Observatorio de Gasto Público en el que le decimos a los ecuatorianos que el famoso ahorro que vino por parte del Ejecutivo diciéndose que se bajaba el sueldo a la mitad del presidente, del vicepresidente, de los ministros y los viceministros, prácticamente es un saludo a la bandera, porque no podemos hacer seguimiento a qué es lo que ha pasado. Resulta que si tú ingresas en este momento a la página de la presidencia, a la sección de transparencia, vas a ver que el presidente sigue recibiendo $5,072 por su sueldo. No que estaba recibiendo la mitad. Y la respuesta de las instituciones públicas es que ese aporte da el presidente después de recibir su sueldo y es un registro interno de cada institución y hemos dado directrices y hemos... ¿Cómo sé yo? Y el tema con Contraloría, ¿cómo va a quedar ahí? No, y yo te digo... ¿Cómo sé yo que estoy entonces confiando en la buena fe de los dichosos aportes? Más aún cuando hace pocos días
Un nuevo decreto del presidente de la República ya excluye de este aporte o de esta reducción salarial a los viceministros. Y así te puedo ir mencionando bastantes más cosas de la emergencia. Agradezco tus palabras porque efectivamente creo que el reconocimiento de Transparencia Internacional para que Ciudadanía y Desarrollo sea su contacto en el país, su representante en el país, es por el trabajo que hemos realizado durante estos 11 años. Pero el reto que se nos viene por frente es mucho mayor. Lo que hemos hecho en estos 11 años necesita ser fortalecido. Y no por quienes formamos parte de la organización, sino como personas como tú, aliados que están por fuera y que tienen que sumarse a lo que estamos haciendo. Tienen que aportar al tema de qué, no del trabajo de la fundación, sino mejorar la transparencia y la integridad en este país, que es creo a donde más personas tenemos que apuntar. No es posible, y con esto quiero terminar porque sé que el tiempo se nos acorta. No es posible que más allá de normalizar la corrupción, que está muy normalizada en Ecuador, estemos en este momento incluso castigando socialmente a quien no es corrupto en el sector público, como sucede en más de un caso, calificándolo de pendejo por no aprovechar. Creo que de la misma forma en que los corruptos hacen espíritu de cuerpo y forman sus mafias, quienes estamos del otro lado y defendemos la transparencia y la integridad, tenemos que actuar de la misma manera, hacer espíritu de cuerpo entre nosotros y premiar a quienes han dicho no a la corrupción, a quienes han promovido integridad, a quienes han promovido transparencia y a quienes están haciéndole frente a este mal, que lo único que ocasiona es violación a los derechos fundamentales de los ciudadanos comunes, que no reciban los servicios que el Estado por Constitución y ley está obligado a prestar y que en más de un caso, como ha sucedido en Ecuador y en otros lugares del mundo, mata, porque la corrupción mata, Javier. La corrupción mata de principio a fin. Así es que es momento de que los íntegros, los transparentes, los honestos, los ciudadanos de buena fe y de buena voluntad nos unamos también, hagamos espíritu de cuerpo y promovamos un país mejor, basado en los principios, en los valores, y así es la mejor manera en la que podremos hacer frente a los corruptos que parecería ser nos están ganando la batalla. Pienso en voz alta, si hay premios para las artes, para la cultura, para la educación, para el deporte, ¿por qué no hay premios para quienes hacen las cosas correctamente y son valientes, no? Yo pienso, pues ¿no? Lo vamos a hacer y creo que además personas como tú y espacios como este sirven para el reconocimiento a esas personas, sirven para darle cabida a las voces de quienes defienden principios, valores, son íntegros y honestos. Así es que te comprometo desde ya a sumar esfuerzos para seguir ganándole terreno a favor de la transparencia y de la integridad y en contra de la corrupción y de las mafias que, como te digo, parecería ser nos están ganando la batalla desafortunadamente. Cuenta conmigo y te tomo también la palabra para trabajar juntos de alguna manera y también empezar a destacar a aquellas personas que no necesariamente necesitan el poder para, con su ejemplo, fomentar virtudes ciudadanas, que a la larga es lo que va a brindar sostenibilidad a toda la sociedad. Gracias, Mauricio Alarcón, por comparecer a la Clínica Periodística Nacional Bajo la Lupa. Te voy a comprometer a hacer otra entrevista, sin duda alguna, de algunos temas que se quedan, solamente para citarte el tema político de las candidaturas, político partidista. Hay uno de esos candidatos dijo una palabra que no la voy a repetir. A mis entrevistados los he tocado y lo dicen, yo me reservo a decirlo. Otro de ellos sale con un estuche de una bazuca y dice que realmente eso no sirve para nada. Pero bueno, en todo caso, eso es creo parte de nuestra cultura nacional de alguna manera. Digo. Ahí te comprometo yo entonces a que en los próximos días, que no tenga que pasar meses como en esta ocasión, repitamos el espacio y podemos discutir de todos estos temas pendientes que creo que no solo les interesa a quienes estamos aquí frente a frente, sino a toda la audiencia. Efectivamente, vamos a hacerles radiografía política a los precandidatos a la presidencia. ¿Con cerveza o con vino? Con cerveza o con vino, tú dispones sin ningún problema.
Gracias, Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, por comparecer a la clínica periodística Señora Bajo la Lupa. Dios te bendiga en lo que estás haciendo, Dios le bendiga a todo el equipo, al Marcelo, que no le veo tiempo, y a toda esa gente maravillosa de Fundación Ciudadanía y Desarrollo que vienen aportando a la sociedad. Sígase cuidando, la pandemia no ha pasado, y que tenga buena noche, igual a su familia. Siempre un gusto, muchas gracias.